Continuando con la exposición, entonces les señalaba que trabajando a Ernst Tugendhat, que es uno de los principales valedores de la teoría del Estado social, en el ámbito de la filosofía política, él dice que el sistema de derechos humanos no puede sostenerse sobre una errada presunción que la sociedad solo está conformada por individuos capaces, autónomos y autosuficientes, sino que necesariamente debe existir o debe presentarse la intervención de condiciones o en condiciones de igualdad en la toma de decisiones políticas. Por ello, no puede sustentarse en un concepto de libertad básica, sino en uno de libertad conforme a necesidades básicas y bajo contextos sociales. La idea de las necesidades básicas de la persona no es incompatible con el liberalismo político, ¿no? Con la idea del liberalismo. Detrás de estas nociones, ¿no?, de libertad negativa y autonomía, que van a fundamentar la concreción de los derechos humanos en deberes de abstención, también subyace el reconocimiento de que el individuo tiene la necesidad de elegir y decidir su propio rumbo. Esto pone de relieve que la carencia de bienes indispensables para subsistir y para ejercer las libertades en vastos sectores de nuestra sociedad, y ya les señalaba yo los cordones de miseria en las principales ciudades de Latinoamérica, implican que ese hecho social debe tener una connotación a la hora de la lectura de esos derechos humanos, a la hora de la comprensión de esos derechos humanos, porque el imperativo es lograr satisfacer las necesidades básicas de toda la población y no solo de algunos individuos, de tal manera que deben establecerse y realizarse una serie de reglas de cooperación que también van a integrar el contenido de los derechos humanos. Estas reglas de operación están sustentadas en un principio clave a la hora de comprender los derechos humanos en la actualidad, que es el de solidaridad. Porque evidentemente nosotros estamos en el modelo de Estado social de derecho, en una modulación de derechos humanos prestacionales que no solamente prescriben unos contenidos de protección, sino que exigen unos ámbitos de concreción de obligaciones positivas que deben ser materializados o bien por el Estado o que deben concretarse en los deberes de abstención derivados del ejercicio de los derechos de los diferentes individuos en sociedad. Y eso es importante tener en cuenta porque este modelo de Estado social de derecho en el que nos encontramos ha creado eh, eh, unas circunstancias en las que todavía no se superan las desigualdades, todavía no se superan los márgenes diferenciales, todavía nosotros vemos no solamente el problema de la miseria, de la pobreza, sino la falta de acceso a la educación, la falta de oportunidades de trabajo, la falta de posibilidades de la persona de desarrollar o de lograr una vivienda propia. Entonces, en todos esos ámbitos hay derechos humanos implicados. La calidad y condiciones de vida de los sujetos que están viviendo en ciertas condiciones, la integridad personal, la dignidad humana. Y esos desequilibrios surgidos de las desigualdades que siguen imperando, en muchas ocasiones lo que hacen es crear profundas esferas de inequidad que deben ser superadas si queremos afirmar que estamos en un ámbito de protección de los derechos humanos. No se trata de poner a todos los ciudadanos en la misma condición, sino de satisfacer esas necesidades básicas como premisa principal e inicial a la hora de garantizar bajo un modelo de justicia material y de igualdad material los derechos de las personas. Aquí es importante resaltar cuántas personas en este momento, ¿no?, en el que se está elaborando este material educativo, carecen de un alimento, carecen de una posibilidad de una prestación de salud, carecen de la oportunidad de un lugar donde alojarse, donde residir,
y todo esto implica una suerte de desbalance a la hora de la protección de los derechos humanos. Porque un Estado puede afirmarse como pleno protector de los derechos humanos, pero sin haber garantizado en amplios grupos poblacionales estos tres elementos. Y eso bastar para entender que todavía no se han cumplido con los mandatos positivos inherentes, como lo formula Tugendhat, al Estado Social de Derecho. Luego, el Estado Social de Derecho invita a hacer una materialización más profunda de lo que son los contenidos de los derechos humanos. Dicho esto, vamos a pasar al segundo punto, la ley natural y los primeros principios de la razón práctica. He hecho una composición inicial sobre la persona humana y los derechos humanos. Ahora quiero hacerlo desde la perspectiva de la ley natural y los principios de la razón práctica. Hay un elemento sustancial en el que debemos partir a la hora del concepto de los derechos humanos, ¿no? El concepto de los derechos humanos no se agota en una racionalidad eminentemente jurídica, sino que puede obedecer al concepto de naturaleza humana que se ha rescatado en los últimos tiempos y puede también exigir la comprensión de ciertos principios propios a una razón práctica. Los principios de la ley natural son principios del obrar, son principios que constituyen premisas de razonamientos prácticos. Y tales premisas son los fines o bienes por virtud de los cuales se articula ese razonamiento práctico. Si los denominamos y los llamamos principia juris, Luigi Ferraioli, principios, es porque con ellos comienza el razonamiento práctico. Y el razonamiento práctico inicia siempre por un fin apetecido, es decir, por el fin que se quiere lograr, por lo que se quiere materializar como objetivo último. Esto lo explica Santo Tomás diciendo que ese fin último, ¿no? Sustancial, es a lo que se tiende por la naturaleza, es hacia lo que el hombre normalmente busca alcanzar como fin en sus acciones, ¿no? Porque se entiende que es la manera en la que logra concretar sus propias demandas. Y si esto es así, es importante entender que lo esencial de un silogismo práctico, de un razonamiento práctico, ¿no?, es la existencia de una premisa mayor que se constituye a partir de un objetivo a conseguir, de un fin último a conseguir mediante una acción, y en virtud del cual se eligen los medios que se estiman más aptos para conseguir ese fin. De tal manera que cada silogismo práctico será tanto mejor cuanto más adecuadamente disponga u ordene los medios para conseguir ese fin establecido en la premisa mayor. Esto implica que si lo hablamos en términos de derechos, la idea de la protección del derecho a la vida, como lo señalábamos en el caso IV contra Bolivia, se estaría representando a partir del fin último de lograr conformar una familia y poder tener la elección de procrear o no. De tal manera que en el fondo no es solamente el enunciado normativo que establezca la garantía de que toda persona le deberá ser protegido su derecho a la procreación, sino lo que representa como fin último para su esfera moral, lo que representa para esa señora, en ese caso contra Bolivia, el que haya podido tener uno o más hijos, o el que pudiese tener otros hijos, o el que pudiera seguir teniendo o disfrutando de una condición fisiológica que le determinara a partir de su propia elección y no a partir de la elección de otros que no pudieran ejercer por ella la misma decisión. Y ese silogismo práctico nos impone entender que eso que contiene el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos en la protección del derecho a la vida
Y eso que se puede configurar a partir de las convenciones de protección de las mujeres, ¿no? La convención en materia de erradicación de la discriminación de la mujer y de otros textos normativos, pues en muchas ocasiones no tienen la comprensión de lo interno que puede representar en la racionalidad práctica el que se atienda no solamente al enunciado o contenido normativo, sino también a lo que se hace desprender de la aspiración del fin último que esa persona podía tener a la hora de lograr que ese derecho de procreación se refleja en su esfera interna, en su esfera personal. Si nosotros acudimos al pensamiento de Aristóteles, ¿no? Y al formular al hacer esta formulación, uno encontraría que la idea del razonamiento práctico, y visto también en los neoclásicos norteamericanos, es la de entender que los principios de la ley natural son principios de razonamientos prácticos, son principios que preceden al contenido normativo y son principios que tratan de armonizar o desdoblar lo que es la comprensión del contenido jurídico para no negar esferas que, pudiendo ser de protección, queden al margen de un reconocimiento expreso. Ahora, si nosotros lo hacemos a partir de Santo Tomás, tendríamos que empezar a entender si este razonamiento práctico y esta relación con la ley natural tiene algún alcance desde la perspectiva de la comprensión desde la comprensión del derecho de los bienes humanos básicos. Entonces, es decir, los bienes humanos básicos, que ciertamente son principios del obrar, que son aquellos que nos facilitan el alcanzar el máximo de todo ser humano, y que el fin esencial podría estar radicado incluso también en un bien común, nos lleve plantear que el fin último de cada ser es la plenitud de su forma. Que mientras éste no se logre y esté en tensión, siempre va a haber esferas a proteger, o siempre va a haber esferas que están aún reprimidas y restringidas. De tal manera que si ese fin último no solamente se concreta en lo individual, sino que también hace parte de la convivencia, de la comunión entre las personas, se entendería que aquel fin último individual se irradia en el bien común, o ese bien común se irradia en ese fin último. Para explicarlo un poco más pragmáticamente, los casos Sayonamaxa y Aquiaxa, ¿no?, de la Corte Interamericana, Saramaca, el pueblo Saramaca, cuando se refieren a la protección de la propiedad comunal, nos están dando a entender que el fin último, que podría ser inherente a cada uno de los individuos de la comunidad indígena en la protección de su identidad como sujeto de esa comunidad, su identidad cultural y su arraigo, tiene una indisociable relación con el bien común que representa la propiedad para toda la comunidad de la que ellos hacen parte, y que la tutela que vaya a ofrecer va asociada, ¿no?, va ligada a esos dos presupuestos, de tal manera que la protección de vida o la protección a alcanzar como fin último no se agota simplemente en el enunciado de el resguardo o tutela del derecho de propiedad, porque de hacerlo realmente estaríamos negando esferas en los que, ya en el ámbito del bien común, se irradiarían sobre los sujetos que podrían ser vulnerados. Entonces, esa forma en que se afecta a ese individuo, cómo lo puede también influenciar desde el punto de vista del logro de ese bien común por la tutela de esa propiedad comunal, y cómo de esa manera, si no tutelo ese bien común, esa propiedad comunal de esos bienes,
se resquebrajan o se limitan a su vez las esferas internas o las esferas propias a cada individuo. En la reciente Ross nos dice en el libro sobre el derecho y la justicia, está editado para los amigos argentinos por la editorial universitaria de Buenos Aires, nos dice cómo en esa construcción las creencias populares de Homero y de Hesiodo, ¿no? Nos plantean cómo a partir de ese momento está el germen de lo que puede ser esa actitud humanista, científica, ese desarrollo de la ley natural a partir de la comprensión de la transformación de la comunidad primitiva a un modelo político de democracia, y donde la idea primigenia es establecer unos valores iniciales sobre los que se puede organizar la comunidad del ser humano. A esa primera etapa, luego Ross nos plantea la posición de los sofistas en el marco de esta relación entre ley natural y los principios, y nos dice que la posición en el campo de la moral y el derecho está dada desde el punto de vista de que no todo se agota en comprender que las leyes son de origen divino, que las leyes como tales, viene la contraposición, son obrar del hombre, basadas en la convención establecida y en el poder que estos afirman, que desde la perspectiva de Protágoras, ¿no? La idea de las leyes de los hombres buscan en cierta medida corporizar el poder arbitrario de los gobernantes, buscan reducir el influjo del poder que estos tenían para el ejercicio de ciertas libertades por los individuos. Y esto luego proyectado en el modelo de Aristóteles, ¿no? Nos plantea que la concepción metafísica de esa moral natural, de esa concepción natural, ¿no? Es la que hace imperar el concepto de hombres buenos y sensatos. Entonces aquellas máximas aristotélicas, a cada quien según sus méritos, a cada quien según sus atributos, reflejan que ese buen hombre, ese hombre modesto, ese hombre sensato, es el modelo de la ley básica natural sobre la que se van a erigir los principios articuladores de la misma. Que con posterioridad los estoicos y su influjo en el derecho romano establecen que la razón práctica, la ley natural, en cierta medida permiten delimitar el comportamiento del hombre sabio. Permite establecer que no se limita solo a esferas de lo individual, sino que hay una razón universal, hay una razón que se desdobla en lo que es todo el ámbito de actuación del individuo, y que sobre él tendrán que generarse una serie de principios y de valores. Aquí en este momento quizás el que va a proyectar un poco mejor y a reconducir el modelo de la ley natural va a ser Santo Tomás, porque él dice que el derecho humano, comillas, solamente adquiere su fuerza obligatoria, su validez como derecho, en tanto que se opone al poder arbitrario que en teoría deriva de lo divino, y que ningún derecho humano que esté en conflicto con el derecho natural tiene validez alguna. Lo que implica que la idea es que no solamente se entienda una concepción mistificada, sino que la ley natural, cuando a partir de la ley natural se obedece a una serie de principios o de valores que pueden estar excluidos o pueden contradecirse con lo que es la ley positiva, esta, en virtud de esa suma teológica tomasina, esta tendrá que ser incorporada para dotarle de plena validez a la hora de su conformación. Esta configuración también va a tener un influjo en el racionalismo, ¿no? En el racionalismo
en donde se dice a partir de la figura de Hugo Grocio, ¿no? que cómo se puede conductar un modelo basado solamente en la inspiración moral, en las circunstancias propias de las relaciones internas, ¿no? Como habiendo imperado el derecho natural como filosofía práctica en la época del racionalismo e iluminismo, se logra matizar a partir de concepciones racionalistas, y allí se va a ver el influjo de Baruch Spinoza, de Pufendorf, de Thomasius, de Barberac, ¿no? De Locke, del mismo Hobbes, de Rousseau, en donde lo que se va a plantear es cómo a partir de la Revolución Americana y de la Revolución Francesa, ¿no? se llega a la concepción, partiendo del derecho natural, que existen derechos inalienables de libertad y derechos inalienables del hombre que preceden a estas mismas declaraciones. Y este es un ámbito que es sustancial porque si esta es la afirmación, y lo hace críticamente Ross, de lo que es la configuración de los derechos humanos, podría afirmarse, ¿no?, que el reconocimiento expreso, sin dejar de tener entidad jurídica, no es lo esencial, que la comprensión de los derechos sigue estando imbricada por la esencia del hombre, le son inalienables, le son intrínsecos, y que en todo caso, siendo previos al sistema normativo, este, de no reconocerlos en todo su contenido, tendría que integrarlos. Aquí Ross trae un contenido del proyecto de Código Napoleónico donde decía, abro comillas, existe un derecho universal e inmutable, fuente de todas las leyes positivas. Es la razón natural que gobierna a todos los hombres, cierro comillas. Que lo que plantea en el fondo es que el sistema positivo debe, o mejor, está sometido, está sujeto a la configuración de esos derechos a partir de lo que es propio, de lo que es inalienable, de lo que es inmutable al ser humano. Luego uno en la sociedad moderna podría decir que el gran predicamento que se va a presentar va a ser para la concepción del derecho a la vida. Entonces, ¿cómo concibo el derecho a la vida con las nuevas técnicas genéticas? Y si este precede el que se ofrezca una nueva modalidad de forma de gestación, de procreación, de crear un sujeto que bajo una alienación técnica tiene unas condiciones que va a estar diferenciado de otros que no tuvieron la misma oportunidad, ¿cómo yo puedo a partir de ese sujeto configurar una posición jurídica que se le resguarda aunque expresamente no esté contenido? El ciudadano del siglo XXI va a ser un ciudadano que genéticamente va a estar protegido contra enfermedades, que genéticamente va a tener otras propiedades que lo van a distinguir del ciudadano que no ha tenido esas alternativas. ¿Quién tendrá acceso a esas mejoras? ¿Cómo podrá tenerse acceso? ¿Y por qué se justificaría que ese acceso se correspondiera con la cláusula ordinaria de protección del derecho a la vida? Como en otros ámbitos, en donde se discutirá. Específicamente hoy en día, quizás esto está ocurriendo con la libertad de expresión y con las redes sociales, en donde el nuevo canal de comunicación, al haber variado la forma en que las personas intervienen, genera como debate si precediendo a los sistemas jurídicos hay un modelo en el que se gesta una intercomunicación, qué límites, qué imposiciones o qué derechos debo yo tener resguardados, con qué alcance y bajo qué presupuesto se van a consagrar. Porque si yo vuelvo y reitero la cita, abro comillas, existe un derecho universal e inmutable fuente de todas las leyes positivas, si esto precede desde el punto de vista de la construcción de los sistemas normativos,
¿qué será lo inmutable? ¿Qué será lo inmutable en la configuración de esa ley positiva? ¿Qué será lo universal? Y cómo siendo universal e inmutable, es imprescindible entender que las reglas del juego van a ser operativas bajo estas nuevas formas o nuevas expresiones de comunicación. Quizás donde tiene un mayor eco esto es cuando se trata de situaciones en las que existiendo conflictos armados, internos sobre todo, y eso ha sucedido en Colombia, aquellos mandatos de protección que se reconocen por el derecho internacional de los derechos humanos tienden a una vocación que excede a lo consagrado literalmente en las normas y nos lleva a configurar cuáles son las reglas básicas previstas con anterioridad al sistema positivo, ¿no? Nosotros hemos trabajado en el Consejo de Estado en algunos casos de Belle Pachis, de Hugo Grocio, para lograr escudriñar cuáles son las reglas ordinarias o básicas en las que se sustenta la relación de los sujetos cuando están en una situación de conflicto, ¿no? O en una situación de enfrentamiento, de confrontación, y cómo esas reglas que no han sido positivizadas pueden ser exigibles a la hora de entender que hay derechos inmutables y universales que deben ser objeto de tutela, especialmente cuando aquel que va a ser destinatario de los mismos no hace parte de la confrontación o no hace parte de el conflicto que se está presentando. Y finalmente, ¿no?, trabajando aquí este texto, nuevamente les digo, llega una modulación que me parece llamativa y sobre la que yo quiero centrarme un poco en este apartado, ¿no? Trabajando ley natural y principios de razón práctica, para luego pasar a la naturaleza humana, que es que en esta evolución afloró una tesis, ¿no?, que podría encontrarse en algunos autores, ¿no? Sobre todo en Burke, en algunas manifestaciones de Jeremy Bentham, en Comte, que es la idea del historicismo. Lo mismo en Jacques Maritain y en Gregorio Peces Barba, el historicismo, ¿no? Porque es la historia de la humanidad la que en cierta medida va a dar los rasgos de lo que ha sido la evolución de los valores y principios que han imperado. Y esos valores y principios en una clave historicista van a permitir entender por qué pasamos de modelos de sanción en los que se impelían sufrimientos y dolores, ¿no?, sufrimientos y se hacía padecer grandes calamidades a los sujetos, a entender que hoy en día son prescindibles absolutamente ese tipo de herramientas para penalizar a un sujeto que haya cometido una infracción. ¿Qué implicó en una construcción histórico-social o histórico-jurídica el que se superaran los suplicios o los sometimientos físicos de un individuo para con esto generar un efecto ejemplarizante y una sanción suficiente, como el someterlo a este tipo de tratos crueles e inhumanos que en otras épocas representaba una modalidad tolerable y entendida para el contexto social e histórico específico, hoy en día no son admisibles bajo ningún contexto, ¿no? Que puede pasar también en términos de género, en la forma en que la mujer, ¿no?, logró adquirir y logró posicionarse en la sociedad para que le fueran reconocidos constantemente derechos que como persona humana no podían ser distinguidos entre hombre y mujer, sino que tenían que estar
siempre bajo la tutela suficiente de los individuos. Entonces, aquí hay una circunstancia en la que es importante entender cómo esta base historicista que sea es sustancial para mismo, puede serlo por la vía de aplicar valores, de aplicar principios de humanidad que exijan el resguardo máximo a partir de técnicas novedosas del derecho a la vida de esa persona. Pero hay una base histórica, ¿no? Quizás 20 años atrás no teníamos todavía esa evolución social, tecnológica, y hoy en día al tenerla, el ser humano tiene que responder a ese nuevo reto. ¿Me manejo bajo categorías clásicas y ordinarias anteriores o empiezo a evolucionar y a comprender cómo esto se puede adecuar hacia adelante sin que se convierta en una desfiguración de los principios básicos que imperan en las relaciones de los individuos y en el contenido de los derechos? En esa perspectiva es importante señalar, ¿no?, que un autor como Elías Díaz, a partir de este fundamento historicista, nos dice que los derechos humanos constituyen el contenido concreto histórico de esos grandes valores éticos y políticos que son la libertad, la justicia y la paz. Quizá todos esos valores pudieran sintetizarse en el de justicia, si entendemos esta como resultado de una correcta y dinámica articulación en el tiempo y en una concreta realidad social de las exigencias siempre en progresión abierta, que se expresan fundamentalmente a través de la libertad y la igualdad. Elías Díaz nos recuerda este concepto de derechos humanos a partir de una base historicista. Y es claro que esa base historicista es sustancial. ¿Por qué? Porque nos permitiría entender que hay un doble modelo entre una fundamentación histórica y una fundamentación juspositivista. Aquí voy a acudir al libro del profesor Rafael de Asís, del catedrático de la Universidad Carlos III, del Instituto Bartolomé de las Casas de Derechos Humanos de esa casa, de la que hice parte o soy graduando de doctorado y de maestría, y con mucho orgullo lo digo porque me acogieron durante 6 años hasta el 2007 que me doctoré, en su libro sobre el concepto y el fundamento de los derechos, una aproximación dualista. El profesor Díaz dice que, comillas, la historia sirve para entender los derechos como fruto de luchas y tensiones y como una respuesta a una serie de problemas contextualizados geográfica e históricamente. Detállese cómo la base histórica me permite a mí adecuar contextos que no propiamente me los logra dilucidar la base juspositivista e incluso aquellos fundados meramente en la ley natural. Y agrega, además sirve para comprender la idea de sujeto moral que acompaña a la justificación de los derechos y por tanto para demostrar cómo esta idea se ha ido configurando respondiendo a las cuestiones de la universalidad y de la igualdad. Cierro comillas. Y con posterioridad dice que en ese marco moral y jurídico en el que están los derechos, ¿no?, y el significado de estos, ¿no?, hay que hacerlo desde la perspectiva de la historia, de cómo han evolucionado a partir de las concepciones éticas y jurídicas de la historia de la humanidad. Señalaba yo recientemente desde la época de Hesiodo y de Aristóteles hasta el modelo que nos trae recientemente de Pufendorf, cómo esa evolución histórica influye en la concepción de los derechos. Una lectura es la que trae y un análisis, la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. Una bastante diferenciada va a ser la consagración de esa Declaración de Derechos Universales de 1948, la consagración del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales, la consagración de los derechos respecto de las mujeres, respecto de los discapacitados, la Convención de las Naciones Unidas de los Niños del 89, es decir, el catálogo, el Corpus Juris Universal de Derechos Humanos, el Corpus Juris Interamericano
de derechos humanos.